Entonces, chicas, con la grabación de nuestra clase. Como vemos acá, entonces voy a proyectar la presentación. Vamos a revisar entonces a este autor y su propuesta ética, que es Friedrich Nietzsche. Como vemos acá, ahí lo tenemos a él, vamos a ver que junto a Freud y a Karl Marx fueron llamados los filósofos de la sospecha por Paul Ricoeur, que es un filósofo francés posterior a ellos, obviamente, del siglo XX, que los va a aunar a estos tres pensadores en esta denominación. Nietzsche nace en 1844 y muere en 1900. Él es un filósofo alemán, ¿no? Y va a lanzar su crítica, su visión crítica a la filosofía tradicional, y también está centrada, por decirlo así, también a la crítica, una crítica a la moral tradicional, ¿no es cierto?, fundamentalmente judeocristiana, es decir, al judaísmo y al cristianismo. Pero también evidentemente esto va a estar también, podríamos decir, extrapolado también a otras religiones, por lo que ellas presentan, que ya vamos a explicar. También vamos a revisar algunos conceptos de su visión, que son el vitalismo, el nihilismo, la transmutación de valores, la voluntad de poder, el superhombre, la muerte de Dios, la moral del rebaño. Todos estos conceptos que aparecen ahí, que no se preocupen, no es necesario que los anoten todavía, porque los vamos a ir viendo uno a uno y no necesariamente en ese mismo orden. Entonces, como les decía, Paul Ricoeur los unifica o los pone a estos tres pensadores y filósofos, dos de ellos, en esta denominación de filósofos de la sospecha. ¿Por qué de la sospecha? Fundamentalmente porque la sospecha, ¿no es cierto?, este concepto nos lleva a la duda, el concepto sinónimo de duda, de cuestionamiento. Y por lo tanto, en este sentido, él va a considerar que estos tres pensadores y filósofos, dos de ellos, como dije antes, van a ser muy críticos en la sociedad que les toca vivir. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos aquí a Carlos Marx, ¿no es cierto?, en esta fotografía que ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, que es un filósofo y también alemán, ¿no?, del siglo XIX, que trabaja fundamentalmente la filosofía y también tiene una visión crítica a la filosofía y a los filósofos posteriormente, sobre todo en su última etapa. Y dentro de los textos, ¿no es cierto?, conocidos, escritos por él, que fueron muchos, tenemos, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, el Capital, entre otros, porque su visión también es una visión filosófica, economicista, que critica, ¿no es cierto?, y que propone otra visión sobre el mundo, una cosmovisión distinta. Luego, ¿no es cierto?, tenemos en el centro a Nietzsche, que es el autor que vamos a revisar, y acá a este otro lado, ¿no es cierto?, a Freud, a Sigmund Freud, que en realidad él se desenvuelve en el área de la neurociencia y de la psiquiatría, que también, ¿no es cierto?, sus aportes fueron trascendentales, no solo en su área, sino también para la filosofía, la antropología, la sociología, etc. Y también se levanta como un pensador bastante crítico y controvertido en su época e incluso posteriormente, porque también va a tener personas que lo siguen, otros pensadores que lo siguen y otros que también van en contra de los pensamientos que él propone y las teorías que él maneja. Y que nosotros vimos el año pasado, y probablemente ustedes vieron también, las que no tuvieron conmigo, con el profesor Brunet en clases. Entonces, volviendo a Nietzsche, ¿no es cierto?, nuestro personaje y nuestro filósofo a estudiar, vemos que él va, como dijimos antes, a tener y a plantearnos una crítica, por un lado, a la religión, como les dije delante, específicamente a la religión judeocristiana. Si ustedes se fijan aquí en esta imagen, nos vamos a encontrar con que esta imagen nos presenta, ¿no es cierto?, como un cerebro, ¿no?, en este sentido, imaginativamente la mente, encerrada, ¿no es cierto?, con candado
y prisionera con estas cadenas de aquí al final, ¿no es cierto?, con estos símbolos de la cruz y la estrella de David, ¿no es cierto?, que serían fundamentalmente lo que él quiere representar con el cristianismo y con el judaísmo. Y esta C que ustedes ven aquí, en el fondo, viene a representar la cultura que se desprende y las costumbres que se desprenden también de ahí, de estas religiones. En el sentido eh, simbólico que esta imagen nos muestra, vemos aquí, ¿no es cierto?, una llave que va volando con esta imagen de alitas, ¿no es cierto?, donde aparece una A que sería como la llave para liberarnos, para liberar esta mente, ¿no es cierto?, y abrir este candado de la prisión que generan entonces estas ideas, ¿no es cierto?, estas doctrinas, ¿no es cierto?, que vienen desde la religión, que lo que hacen es fundamentalmente eh, mm, dejar como prisionero al ser humano dentro de una visión de las cosas, prometiéndole una, un mundo, ¿no es cierto?, prometiendo una forma de vida y prometiendo un futuro que Nietzsche dice y expone es una ilusión. Un mundo donde hoy tenemos que pagar nuestros pecados primero, ¿no es cierto?, en este mundo en el que vivimos, y para poder salvarnos, ¿no es cierto?, y posteriormente vivir en este otro mundo que no sabemos si existe, pero que la religión nos promete, encontraremos la salvación y la felicidad. Entonces Nietzsche, esa es toda en gran medida, ¿no es cierto?, esta promesa, y que va acompañada, y ahí también está la cosa moral y ética, ¿no es cierto?, de una serie de valores, dice Nietzsche, que se han establecido como la premisa de nuestro, y normas de nuestro comportamiento, ideas y de nuestro comportamiento, basadas en un juicio, ¿no es cierto?, de la realidad que está siempre en esta concepción binaria entre lo bueno y lo malo, o entre el bien y el mal. Por otro lado, nos encontramos con la crítica que hace Nietzsche a la moral occidental, que surge a través de la filosofía y del desarrollo del pensamiento occidental, y aquí él evidentemente se refiere a todos los filósofos que están antes de él, ¿no es cierto?, porque estos han considerado, ¿no es cierto?, que efectivamente lo que nos determina y lo que nos permite, ¿no es cierto?, encontrar la felicidad y generar un mundo bueno para nosotros y generar buenas acciones, está dado, ¿no es cierto?, a través del uso de la capacidad racional. Y han considerado antinatural, ¿no es cierto?, los instintos, el cuerpo, y por lo tanto han negado, ¿no es cierto?, la vida, eh, y la han negado desde esta materialidad que es la vida, ¿no? Va en contra para él de lo que también es la vida, que también es este cuerpo, que también son estas emociones, que nos vamos a encontrar con que muchos de los filósofos griegos, también muchos han negado todas estas emociones y que nos han dicho que hay que más bien dejarlas a un lado porque estas entorpecen nuestro camino a la sabiduría, al conocimiento y también en el sentido de la vida a la felicidad, que en realidad más bien son una carga más que una forma de alivio. Y ahí también, evidentemente, su mirada, y a pesar de todo lo que vimos en la ruta pasada, ¿no es cierto?, que vimos que Sócrates era un hombre, un filósofo en el cual nos había llamado mucho la atención su valentía y su arrojo, que es capaz, ¿no es cierto?, de dar la vida por sus principios éticos y por su amor a la sabiduría y su amor a su propia vocación, que era filosofar en Atenas. Es capaz de morir por esto eh, y no ceder ante la injusticia que se estaba cometiendo en contra de él. eh, a pesar de todo eso positivo, no es que Nietzsche lo diga que eso no está bien, digamos, o sea, no es que tampoco encuentre que Sócrates se equivoca, sino que lo que él va a criticar de Sócrates es que él sienta un precedente justamente porque desde Sócrates en adelante, y continuando con Platón, que fue su discípulo, y que en una primera parte lo sigue férreamente, y después también
eso hace derivar en su propia filosofía, marca un precedente para la validación de esta concepción racionalista del mundo y que la razón es la que nos lleva, ¿no es cierto?, a la configuración de una vida ética que debe tener como finalidad la felicidad y este mundo feliz. Entonces, esta crítica que hace a Sócrates y también que se vincula a Platón, porque Platón, como lo vimos también en algunas cosas el año pasado, nos propone, ¿no es cierto?, ahí que eh, en el fondo el- la vida está en un mundo, ¿no es cierto?, que no es este mundo material, que es en este mundo ideal. Y toda la visión filosófica de Platón es tomada posteriormente por el cristianismo para justificar, en la época medieval, la existencia de Dios, por un filósofo llamado San Agustín, para justificar la existencia de Dios, tomando estos argumentos racionales que había dado Platón para poder teológicamente decir efectivamente de esto que habla Platón, no es otra cosa que el mundo, ¿no es cierto?, el paraíso y este mundo que Dios nos ha prometido. Entonces, de alguna manera se va construyendo, ¿no es cierto?, ahí toda una visión, un lineamiento que nos dirige a este gran error al que se refiere Nietzsche. Y evidentemente ahí entran varios filósofos como Kant, ¿no es cierto?, como Descartes, que tienen toda esta mirada de sobrevaloración de la capacidad racional del hombre por sobre la capacidad, también esta otra parte del ser humano, que es esta parte más instintiva, más animal, más vital, dice Nietzsche, que es y mucho más material, que es el cuerpo, que está representada en este cuerpo. Esto no significa, evidentemente, que para Nietzsche no hayan habido otros filósofos, ¿no es cierto?, que se salen un poco de estos lineamientos racionalistas y que para él hayan sido destacados. De hecho, hay uno, ¿no es cierto?, un filósofo bastante, podríamos decir, favorito para Nietzsche, ¿no es cierto?, que fue Schopenhauer. Y como recién me acaban de preguntar, ¿no es cierto?, Schopenhauer efectivamente es un filósofo llamado dentro de la área del pesimismo filosófico. Él es un filósofo ateo, ¿no es cierto?, del siglo XIX, que va a trabajar un tema que para Nietzsche va a ser súper importante y que tiene que ver también con un concepto relevante dentro de la filosofía nietzscheana, que es el concepto de la voluntad. Y que Schopenhauer trabaja, ¿no es cierto?, y que nos presenta como una parte importante de la vida, ¿no?, y del vivir, eh, del cual de alguna manera para Nietzsche es muy significativa y que es porque para Nietzsche va a ser la afirmación, esta voluntad de la vitalidad. Para Schopenhauer, por supuesto, esta valoración de la voluntad tiene sus premisas más negativas, podríamos decir, o no, no negativas, pero mucho más pesimistas, esa es la palabra, porque dice que efectivamente nosotros tenemos una voluntad, pero que no necesariamente esa voluntad es absoluta y totalmente omnipotente, digamos. O sea, no podemos nosotros nosotros queremos cosas, pero no todo lo que queremos lo podemos hacer, ¿no? Entonces ahí hay ciertos límites a ese deseo que para Schopenhauer le ponen límite a la existencia humana. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, es que de alguna manera Schopenhauer se vuelve un filósofo importante para Nietzsche y distinto también, porque también hace una crítica, ¿no es cierto?, a toda la concepción, de alguna manera no mira con favoritismo a toda esta construcción religiosa del mundo que había habido hasta ese momento. Y otro personaje importante para Nietzsche también en su vida, que no es filósofo, pero es músico, es Wagner, ¿no? Él escuchaba la música de Wagner y dentro de los primeros escritos de Nietzsche va a ser una figura súper relevante, sobre todo en un libro que se llama El origen de la tragedia. Y sí, efectivamente él escribe, como me preguntan, un texto que no, el Príncipe no es de Nietzsche, es de Maquiavelo. El libro que él escribe, que tiene un nombre específico bien particular, es Así habló Zaratustra, que después vamos a hacer mención.
¿Cómo? Sí, también, ¿no es cierto? Tenemos en referencia específica a Aristóteles, sí, en algún momento se refirió a algunos temas tratados por Aristóteles, pero en realidad su crítica va directamente al hecho de que la tradición metafísica que Aristóteles eh, realza bastante, porque es uno de los filósofos que trabaja el tema de la metafísica con profundidad, a pesar que no es el primero, digamos. Primero fue uno de los primeros metafísicos dentro de la historia de la filosofía, Parménides, ¿no? Que lo vimos en los presocráticos, pero sí le haces una crítica más bien a que esta metafísica va a generar un camino, un camino que le va a servir, ¿no es cierto?, posteriormente también al judeocristianismo para elaborar todos sus argumentos en torno a la existencia de Dios y a elaborar toda su construcción que va a llevarnos, como muestra la imagen, a este cerebrito, ¿no es cierto?, que está prisionero de toda esta eh, conjunción de valores, de formas de ver el mundo y de vida que nos prometen, pero que para Nietzsche no son más que una ilusión errónea. ¿Mm? Em, y eso. Veamos ninguna otra pregunta, sigamos adelante. Entonces, uno de los conceptos importantes a propósito de lo que estábamos hablando recién es el concepto de moral del rebaño o moral del esclavo, que en este sentido van a significar lo mismo. En esta visión, como ustedes pueden ver en esta viñeta que aparece aquí, ¿no es cierto?, como nos dice ahí, su delirio de felicidad, ¿no es cierto? Han construido un mundo, un universo invisible presidido por su Dios. O sea, aquí está evidentemente la crítica a esta moral del rebaño. ¿Qué es la moral del rebaño? La moral es, como ya veíamos en la ruta anterior, ¿no es cierto?, esta visión de que existen ciertos parámetros para determinar las acciones del hombre y normar los comportamientos humanos entre lo bueno y lo malo, que gracias a nuestra capacidad racional nosotros podemos discernir que son buenas y malas y que se nos van inculcando a través de nuestras costumbres. Entonces, como nos acostumbramos, ¿no es cierto?, nos convertimos en, según Nietzsche, en estas ovejitas que en el fondo no son capaces de rebelarse y que creen que todas juntitas, ¿no es cierto?, van a poder ir y, digamos, construir un mundo, ¿no es cierto?, que las va a hacer felices y que ese mundo va a estar presidido, es decir, gobernado, si ustedes quieren, o dirigido por un sujeto superior, un ser superior, que no es otro que Dios. Y como nos decía el video de Darío, ay, siempre me cuesta el apellido, pero este filósofo argentino, em, que les puse yo ahí en los materiales o recursos de aprendizaje, ya me acordaré bien cómo se pronuncia el apellido de él. em, Él nos dice ahí, ¿no es cierto?, que un poco lo que dice Zaratustra en este libro que les mencionaba anteriormente, este hombre, este eremita, ¿no es cierto?, o sea, este ermitaño que baja después de 30 años de haber estado en la montaña, eh, nos dice que efectivamente este ser ha sido creado por los hombres. ¿Para qué? Para tener cierta certidumbre respecto de la vida, porque es bastante difícil vivir sin saber lo que viene, ¿no? Y de ahí que Nietzsche diga que nos han enseñado tanto a vivir con una programación, con una especie de vida calculada, que nos cuesta vivir en este devenir, ¿no?, que es una palabra que eh, él trabaja también, ¿no es cierto?, en este fluir de la vida, en este de que venga la vida y que no necesariamente tengo que tenerlo todo como calculado, medido, ¿no es cierto?, como una computadora, como una calculadora. Entonces, claro, y en ese delirio de darnos un mundo, ¿no es cierto?, y certezas, dice él, se ha construido esta moral, ¿no es cierto?, de que todos juntos vamos a lograr alcanzar esta felicidad que nos promete este sujeto que nos gobierna, que nos preside en este camino, que es Dios. Entonces, esta moral consiste en eso, ¿no?, en este conjunto de personas que se unen frente a esto. Y que evidentemente como en las religiones, ¿no es cierto?, vamos
a asistir a la iglesia, vamos a asistir, que es lo material de esto, ¿no? Porque la religión toma esta moral y la hace suya para, de algún modo, sentar ciertas normas o ciertas reglas que nos dirijan y que nos hagan ordenarnos, como quien ordenaría este rebaño, ¿no es cierto? Y en el concepto de moral de esclavo es lo mismo, ¿no? El dueño que dirige a estos esclavos y que les dice lo que deben y lo que no deben hacer, ¿no? Y que esto que hace está bien y que está mal, y si no hay castigos, o hay reprimendas, o hay regalías, ¿no? Es como lo mismo. Espero que les queda claro. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Duda? Sigo adelante. Y luego un concepto súper importante para la filosofía nietzscheana también, ¿no es cierto? Y que él va a trabajar es el concepto de nihilismo. Este concepto de nihilismo viene del concepto nihil, que significa o que nada, y por lo tanto el concepto nihilismo adquiere el significado de la pérdida de sentido. Pérdida de sentido de la vida, ¿no? Pérdida de sentido de la vida en cuanto ésta ya no representa, ¿no es cierto?, aquello que yo creí que representaba. Como podemos ver en esta imagen, dice, ¿no es cierto?, ahí estos dos eh, personajes que están ahí conversando, estas dos imágenes, dice, uno, ¿no es cierto?, ya no sé en qué creer y mi vida ya no tiene ningún objetivo, o sea, es como, ya no tengo en qué creer, ya nada me representa, y por lo tanto, cuando no tengo eso, ¿no es cierto?, como que ya no hay objetivos en la vida, ¿no? Como que pierdo el camino. Eh, y hay otro, ¿no es cierto?, que dice la moral y la distinción entre lo que es justo y lo que es incorrecto, en lo cual he creído hasta hoy, estaban equivocadas, o sea, empiezo también a cuestionar esto. De ahí que para Nietzsche existan también distintos tipos de nihilismo, específicamente dos, porque en el fondo el nihilismo es para Nietzsche este germen que entra en la sociedad, que para algunos será negativo y desde el punto de vista de él, este germen va a llevar a la sociedad a un estado de decadencia que de algún modo podríamos incluso pensar que él encuentra positivo. ¿Por qué? Porque en este estado de decadencia las personas se empiezan a cuestionar y se dan cuenta de que en realidad todo aquello que le han prometido y que le han dicho ya no, no era así, es decir, no cumple con mi expectativa. Creo que me han mentido, creo que esto ha sido un error. Me decían que esto era verdad y no es verdad, ¿no? Es cuando nosotros nos lanzamos en el cuestionamiento profundo, cuando nos damos cuenta de que nos han construido como un mundo feliz, que en realidad basta una palabra para que éste se desvanezca, ¿no? Y por eso, ¿no es cierto?, en esa imagen también vemos ahí como una retroexcavadora que va destruyendo todos esos valores. Una cosa importante de esta decadencia, va a decir Nietzsche, es que estos valores pierden sentido y por lo tanto la gente ya no cree en ellos, ya no hay fuerza en estas valoraciones. Ya no están estos valores universales de los que nos habían hablado como ejes fundamentales del comportamiento humano en las sociedades más allá de las culturas, ¿no? Porque sabemos que culturalmente hay ideas distintas, ¿no?, en cada una de estas sociedades. Valores diferentes, valoramos el cuerpo distinto, valoramos el rol de la mujer de manera distinta dependiendo de las culturas, pero entre medio siempre se han establecido a propósito de las costumbres y el rol que ha jugado la religión durante siglos, ¿no es cierto?, fue fundamental para establecer estas valoraciones. Y no solo de la religión, sino que también de la cultura que se transmite a través de lo que vivimos constantemente, ¿no? Y de la familia, del gobierno, perdón, del Estado, o de los que gobiernan, etcétera, o del poder mismo institucional,
instalado, cómo se dan y se manifiestan estos valores. Entonces estos valores tradicionales, estoy hablando de los tradicionales, sobre todo para Nietzsche vinculado a la religión judeocristiana, empiezan a perder ese valor y ya no le dan sentido a esa vida y ya no creo que a lo mejor haya ese mundo que me han prometido de felicidad, sino que por el contrario, ¿no es cierto?, este mundo está totalmente perdido y me empiezo a vincular o a encerrar en diferentes otros eh, lugares, por un lado, que tampoco me sacan de ahí, sino que acrecientan o profundizan esta pérdida de sentido. Entonces, ahí es donde Nietzsche va a decir, claro, o sea, o nos quedamos en esa sinsentido o tratamos de salir de ahí. Y es aquí donde él nos expone, ¿no es cierto?, que esta crisis, esta llegada del nihilismo también se debe a otro concepto que vamos a ver más adelante, que es la muerte de Dios, ¿no es cierto? Y que dice él, los hombres lo han matado. Los hombres han matado a Dios. Y que también en el video, ¿no es cierto?, se cuenta ahí cuando llega este hombre a contar esta nueva a través de este libro, Así habló Zaratustra, donde dice, ¿no es cierto?, Dios ha muerto. Ya vamos a ver ese concepto. Pero en este del nihilismo, ¿no es cierto?, él nos plantea entonces dos tipos de nihilismo. Un nihilismo que es el nihilismo pasivo, que consiste en aquel nihilismo de aquel que efectivamente termina sometiéndose y se conforma con lo que vive y no hace nada para salir de ahí. Entonces, para Nietzsche, este nihilismo es una falta de energía vital. Es el sujeto que finalmente se hunde en esto, ¿no? Y se queda ahí. No carga con estos valores y supone que lo que le están diciendo es verdad, no cuestiona, simplemente camina y camina y se deja llevar por este dolor o por este sinsentido y nunca sale de ahí, ¿no? O sea, queda ahí en su vida y, y por lo tanto no soluciona nada. Y luego, si este nihilista pasivo de alguna manera despierta, como quien dijera, despertamos, ¿no? Como a lo mejor decían por ahí le pasó a Chile, ¿no es cierto?, el 18 de octubre, despertamos, Chile despertó, ¿no es cierto? Este nihilista pasivo se convierte en un nihilista activo y da ese paso al nihilismo activo porque a lo mejor no es que le faltara fuerza vital, sino que no había encontrado ese camino. Tenía aún fuerza y era capaz de sobreponerse a esa crisis, ¿no? Eh, esa fuerza, ¿no es cierto?, eh, se potencia y lo que hace el nihilista activo es destruir, como nos muestra esa imagen, ¿no es cierto?, todo aquello que le significa este mundo, en este caso impuesto, ¿no es cierto?, este mundo falso, diríamos, esto que se nos ha dicho que es verdad y que no lo es, dice Nietzsche, y que en definitiva me han prometido esta promesa incumplida, y, y en el nihilista activo, como por ahí se dice, Nietzsche habla de la filosofía martillazo, toma un martillo y lo destruye. ¿Por qué? Porque tiene la voluntad para hacerlo. Y ahí es donde el concepto de voluntad de poder va a aparecer en Nietzsche como un concepto muy potente, porque es lo que nos da la vida, en el fondo, es lo que nos da la vitalidad, para ser como somos nosotros sujetos capaces de eh, en dar este paso y luego dar el otro paso, porque todavía aquí solo estamos en esa fase del querer, ¿no? Ese querer hacer o querer ser algo, de dirán en un lenguaje más contemporáneo dentro de la filosofía, de construir, o sea, de construir, romper esto, desmembrarlo y luego volver a crear algo, pero absoluta y totalmente distinto a lo que había. No parecido,
no tomando lo mismo y volviéndolo a armar, perdón, sino que totalmente diferente. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, este nihilismo activo pasaría a la otra fase, ¿no es cierto?, que es convertirse en el superhombre, que es un concepto que vamos a ver también en la segunda parte. Eh, entonces, este sujeto, ¿no es cierto?, de nihilista activo, entonces el que tiene esta voluntad de poder, pero que todavía no tiene la actitud creativa, que es la que Nietzsche un poco va a proponer como una salida a todo este proceso, eh, salida que desde la perspectiva nietzscheana no es una salida colectiva. Podríamos decir que a lo mejor para muchos esto es lamentable, ¿no? Es una salida individual, pero no es individualista. No es que yo tenga que pasar necesariamente por encima del otro o negar al otro, no, porque la filosofía de Nietzsche no es una filosofía de la negación, es una filosofía de la vitalidad, pero es una filosofía en la cual el individuo lo hace, él lo hace, puede invitar a los otros, como lo hace Zaratustra, pero no los va a tomar de la mano y los va a llevar, ¿no? Cada uno debe despertar, cada uno debe dirigirse y construir desde cero, desde el olvido de todo esto que ya no nos sirve y, y como representa la figura que luego él nos va a hablar de este superhombre, desde una concepción bastante lúdica, es decir, por dar un sinónimo, juguetona, jovial, vital, donde la razón puede tener un rol, pero no el principal, sino que es aquí nuestra materialidad, nuestro cuerpo, nuestro ser corporal, nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que nosotros también somos, esta parte más animal nuestra que también va a contribuir a esta creación. Entonces aquí el arte toma un rol fundamental, la poesía, la música, las manifestaciones, la expresión de aquello que está dentro de nosotros y que de cada uno de nosotros y que es también posible de liberarnos de esas cadenas que veíamos en la primera figura, en las primeras imágenes, y que para Nietzsche en el fondo nos permite dar ese paso de la superación del hombre a esta figura del superhombre que ya vamos a ver en qué consiste y que no va a valorar ya desde esta perspectiva del bien y el mal, sino de una perspectiva que va más allá del bien y el mal, y que se junta con esa visión de la transvaloración de los valores, de la cual también, a propósito de que no podemos seguir hoy día, la vamos a revisar en la segunda parte de Nietzsche y de esta resolución de dudas. A propósito de algo que me habían preguntado también por Camus, que también si acaso se acercaba a Schopenhauer, sí, Camus también es un filósofo, escritor, podríamos decir filósofo de alguna manera, es, importante porque hace filosofía también, escritor fundamentalmente francés, ¿no es cierto?, que es del siglo XX, y que también es ateo y también se instala en un tema del existencialismo, perdón, más bien, y donde él trabaja el concepto del absurdo, pero yo diría que es mucho más radical en ese sentido que Schopenhauer al hablar del absurdo de la vida. No sé, no me atrevería a decir, si bien hay para él un legado importante de lo que dice Nietzsche y lo que dice Schopenhauer, perdón, Arthur Schopenhauer, que es relevante para la construcción de su visión. Pero es mucho más pesimista que Nietzsche, sí, evidentemente. Nietzsche es crítico, pero no necesariamente tiene esa gota tan pesimista desde mi perspectiva, evidentemente, sino que es más vital, es más duro, obviamente, no es fácil la mirada de Nietzsche, es compleja, no es fácil si uno quisiera vivir como Nietzsche, vivirlo, porque tal vez a lo mejor tendríamos que ser como un Zaratustra. Eso pues chiquilla. Así que como no hay más duditas, las dejo hasta acá y nos vemos en la
segunda parte. Besos.